Y les quería comentar que, bueno, esta sesión de Zoom va a durar como 30 minutos, por el tiempo de que no es ah, premium la cuenta. Entonces, les voy a pedir que en cuanto se termine esta sesión, vuelvan a entrar con la misma liga, el mismo ID, misma contraseña y todo, ¿ok? Nos volvemos a unir solamente para terminar. Entonces, nos quedarán aproximadamente ahorita de esta sesión unos 20 minutos. Entonces, en cuanto termine, nos volvemos a conectar con la misma liga, volvemos a grabar la segunda parte y sería todo. Yo espero que estemos terminando en unos 40 minutos, no más allá de las 10 de la noche. Y pues adelante. Ahorita vamos a tocar también sobre todo unas cuestiones prácticas en torno a los trabajos que tienen que entregar, etcétera, ¿ok? Para que tengan esas dudas despejadas sobre cómo realizarlos y sobre de qué van estas actividades escritas que tienen que realizar, ¿ok? Muy bien, entonces eh, voy a compartir pantalla para poder presentar unas diapositivas. En un segundo, por favor. Ujú. Muy bien. ¿Me pueden, por favor, eh, asentir si pueden ver la presentación? Yo parto del hecho de que todos, bueno, de que los dos, tanto Keila como Isaac, pueden verla, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente. Entonces, vamos a comenzar para no extendernos más allá. Y bueno, como les decía, esta materia se llama justamente pensamiento filosófico porque dentro de el programa académico de las preparatorias en general, pues una de uno de las metas que se tratan de perseguir con ustedes, los alumnos, es justamente que empiecen a desarrollar un pensamiento altamente crítico. ¿Ok? Que no solamente la escuela, en este caso la preparatoria o posteriormente la universidad, sean simplemente una caja de herramientas prácticas que les ayude a desenvolverse en el mundo laboral, empresarial, etcétera, ¿no? Sino que sean capaces justamente como personas, como seres humanos, de tener una capacidad crítica de reflexionar la realidad, ¿ok? Hoy en día lo que nos podemos dar cuenta es que como personas, como seres humanos, como sociedad, como parte o miembros de un estado político, de un estado nacional, de una localidad en la que nosotros estemos viviendo, etcétera, la mayor parte del tiempo siempre lo que hacemos es vivir al día, ¿no? Es estar siempre preocupados por la supervivencia, ¿ok? Entonces, lo que ha pasado con el ser humano es que ha dejado poco a poco de vivir justamente la vida y se ha dedicado por las condiciones estructurales, económicas, políticas, sociales en las que hemos nacido, lo que se busca justamente más bien es la supervivencia, ¿no? Entonces, eso te deja muy poco tiempo, muy poco espacio para que una persona, un ser humano, ustedes o yo nos podamos sentar, recapacitar, reflexionar, tratar de indagar qué es lo que es la realidad y sobre todo qué es aquello que a mí como persona, como ser humano, me hace ser persona y ser humano justamente. Se nos va olvidando poco a poco esta capacidad creativa que las personas tenemos, la capacidad de inventar, la capacidad de crear cosas nuevas, porque todo se reduce justamente a un ámbito que es el ámbito de la supervivencia, ¿ok?
Se nos señala o desde muy temprana edad siempre se nos va inculcando el perseguir ciertas metas, ciertos sueños, que se limitan sobre todo al ámbito laboral y académico, ¿no? Siempre la pregunta que uno se va haciendo desde que entra a la primaria o secundaria, preparatoria es, ¿qué vas a estudiar, no? ¿De qué vas a trabajar? Es decir, se empieza a encaminar la vida hacia el ámbito únicamente exclusivo de la supervivencia. Sobre todo cuando uno nace en situaciones de de precariedad, de precariedad social, de precariedad familiar, de precariedad económica. Esos elementos nos van determinando hacia un solo ámbito que es el ámbito de la mera supervivencia, ¿no? Y el resto del tiempo que nos queda o nos sobra, únicamente lo ocupamos para reponer fuerzas, para volver a activarnos al otro día, para poder seguir reproduciendo una maquinaria que a veces no tiene nada que ver con nosotros, con nuestros ideales, con nuestros sueños, con nuestros pensamientos, con nuestros gustos, con nuestras propias pasiones, ¿no? Entonces, ese es el veredicto final que muchas de las personas al final de la vida se dan cuenta, ¿no? Cuando están en el lecho de muerte, y es ahí cuando uno, o me ha tocado ver, porque sí me ha tocado este, experimentarlo de cara a cara con personas que están en el lecho de muerte, que pues llegan a ese punto y se cuestionan el hecho de que no vivieron su vida, ¿no? Sino que supervivieron la vida, únicamente vivieron en condición de supervivencia, nunca pensaron en lo que a ellos les gustaba realmente, lo que a ellos les apasionaba, nunca persiguieron a veces sus propios sueños, sino trataron de cumplir los sueños de alguien más, que les inculcaron desde pequeños a lo mejor. Y entonces ahí es donde la posibilidad de que el pensamiento filosófico, que es reflexivo por naturaleza, que es un pensamiento que totalmente nos lleva a cuestionarnos sobre la vida, sobre la existencia, pues nos pueda dar líneas y pautas para realmente preguntarnos sobre nosotros mismos, preguntarnos sobre lo que nos acontece y para establecer justamente un camino que nos pueda llevar a reconocer lo que soy en este momento, eh, lo que fui tiempo atrás y que me hace ser justamente también esto que estoy siendo ahora, pero también reconocer de una manera realmente reflexiva y realmente más verdadera hacia dónde me quiero encaminar o hacia dónde me quiero dirigir hacia el futuro, pero desde justamente mi propio ser, mi propio sentir, desde mi propia vida, ¿no? No desde lo que otros me dicen que hay que hacer, no desde lo que la sociedad dice que hay que seguir, no desde lo que los medios nos cuentan o nos ponen como ejemplos para seguir o ser en algún futuro, sino que todo dependa justamente de nuestra propia perspectiva y que nos ayude justamente a ser felices, ¿no? Si algo nos puede ayudar la filosofía en este caso, es tratar de encaminarnos hacia la felicidad. Aristóteles, justamente, él en una de sus más grandes obras, que es la Ética a Nicómaco, así se llama este libro de Aristóteles, pues planteaba que el fin o la finalidad del ser humano es la felicidad, ¿no? Es encontrar o dirigirse hacia a la felicidad. Entonces, la filosofía nos puede justamente ir encaminando
hacia ese punto al que todos queremos llegar realmente, ¿no? Yo creo que nadie en esta vida pueda decir, no, 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 yo quiero sufrir, ¿no? Yo quiero ser el sufriente perpetuo, ¿no? No, realmente yo creo que todos lo que buscamos, anhelamos, soñamos, deseamos es ser felices, ¿no? Entonces, la filosofía nos puede abrir este panorama hacia ese punto, hacia ese lugar. Y eso es a lo que, al menos el día de hoy, bueno, yo los quiero invitar a tratar de adentrarse de manera un poco profunda a este tipo de pensamiento. Muy bien. Este, Como les venía yo diciendo, ¿no? La filosofía es tomar una postura crítica ante la realidad. Aquí en filosofía la palabra crítica no tiene que ver con ser criticones, ¿no? Con esta idea de ser críticos en un sentido peyorativo o en un sentido negativo, ¿no? Tener una postura crítica o ser crítico es justamente siempre cuestionarse y preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. No en una actitud tampoco de soberbia, sino en una actitud netamente eh, verdadera, una postura verdadera que refleja una verdadera intención de querer conocer lo que es o lo que llamamos la realidad, ¿ok? Este, en este sentido, lo que nosotros llamamos realidad o lo que nosotros vamos a entender como realidad es aquello que nos va a ayudar o es aquello más bien que nos ayuda a organizar la visión de nuestro mundo. Cuando vemos el planeta Tierra por fotografías, porque nosotros lo podremos ver solamente por fotografías o videos que se puedan tomar desde la Estación Espacial Internacional, eh, pues parece ser un solo objeto, ¿no? Un solo globo, pues totalmente, a lo mejor esférico, pues, lo podremos apreciar, con diversos matices, colores, relieves, etcétera. Sin embargo, bueno, esa visión global que nosotros podríamos tener a través de una fotografía no es la misma visión que uno tiene ya del mundo cuando está dentro de este mundo, cuando está dentro de la Tierra, ¿no? Ya no es esa misma visión global que todos podríamos tener si pudiéramos viajar a la Estación Espacial Internacional o a la Luna, donde ustedes quieran, donde se pueda apreciar la Tierra y todos podamos ver lo mismo. No es la misma Tierra para todos cuando estamos en la Tierra, ¿ok? La visión del mundo cambia, siempre está en constante cambio a través de los periodos históricos. El mundo no era el mismo que era hace 100, 200, 300 años, ¿no? El mundo siempre se va en una cierta en una cierta visión siempre se va actualizando, ¿no? Se va modificando y cada época histórica tiene su propia forma o su propio modo de ver el mundo o ver justamente la realidad. Va a depender de cada individuo prácticamente, ¿no? Esta idea, frase que dice cada cabeza es un mundo, pues no está muy alejada realmente de esta interpretación que se da sobre lo que es la realidad, ¿no? En ese sentido, partimos de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad para nosotros? Y ahí sí, y aquí sí, antes de que termine esta primera parte de la sesión, tanto a Keila como a Isaac, los dos, primero uno, primero y después el otro, primero una y después el otro, eh, dígame a grandes rasgos, a lo que se les venga a la cabeza, qué es la realidad para ustedes, ¿ok? Lo que a ustedes se les venga a la mente,
Mi realidad puede ser mi cuarto, mi familia, mi estado, mi lugar de nacimiento. ¿Qué elementos ustedes identifican que son o que es parte de lo que de lo que es la realidad para ustedes? A ver, Keila, por favor, ¿nos puedes ayudar con esta pequeña pregunta, si es tan amable? Gracias. Em, la realidad que yo pongo o pienso que es algo que se siente, que se ve y, y que existe en nuestro ser, en nuestro mundo. Bueno, es lo único que yo que puedo pensar que es la realidad. Ok, muy bien, gracias, Keila. Nos dices que para ti la realidad es lo que podemos ver, lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro mundo como tal, ¿no? Aquello que está fuera de nosotros, y que podemos observar, lo que lo podemos tocar, ¿no? Lo podemos, observar. Y sí, está muy bien, Keila, muy bien. Esa es una postura materialista de la realidad, justamente, ¿no? La realidad es la materia, es lo que está a nuestro alrededor, aquello que podemos ver, tocar, experimentar con los sentidos del cuerpo y que podemos aplicarles la ciencia para poder conocer esos objetos que están delante de nosotros, ¿ok? Muy bien, Keila. Gracias. Isaac, por favor, ¿qué sería para ti la realidad? Sí, para mí la realidad sería pues todo lo que podemos apreciar con cualquiera de nuestros sentidos, que a veces la realidad sería nada más una realidad que está en nuestra cabeza, como los sueños que pues para nosotros temporalmente puede ser una realidad, pero de verdad es un escenario ficticio que hicimos en nuestra cabeza mientras dormimos. Ujú. Ok, ok, Isaac, muy bien. Este, aquí hay, por ejemplo, otro elemento más que añade Isaac, que es la participación de nuestra imaginación en esto que llamamos la realidad, ¿ok? Y está muy bien y es interesante porque justamente la imaginación va a ser uno de los elementos que dentro de la filosofía va a ser muy analizada o analizable, ¿no? Porque el mundo justamente o la realidad no solamente atiende a los objetos o los fenómenos que están delante de nosotros mismos, sino que justamente esos objetos que están delante de nosotros, esa materia que está frente a mis ojos, frente a mis manos, a mis oídos, etcétera, no pueden configurarse como realidad hasta que yo no le aplique la imaginación, hasta que yo no le aplique la razón, ¿ok? Porque justamente este vaso que tengo aquí en mi mano, pues no sería un vaso, no sería como tal un vaso, sin el momento eh, cumbre en el que algo configuró a este vaso como vaso, que es justamente la capacidad de inventar o la capacidad de imaginar que tiene el ser humano y que justamente le da un sentido a las cosas, ¿ok? En esta línea, justamente a lo que quiero llegar, es que muchas veces cuando nos preguntamos por la realidad y tratamos de responder, siempre nos vamos por la exterioridad del mundo y dejamos de contemplar o dejamos de tomarle la importancia que tiene la propia corporalidad humana, que casi nunca le ponemos atención, porque si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos conectados con el mundo,
pero en un cierto sentido desconectados de nuestro cuerpo. El cuerpo, cuando nosotros estamos trabajando, cuando estamos platicando, cuando estamos teniendo esta clase, etcétera, el cuerpo casi nunca se asoma, a menos que pueda verme reflejado en la cámara que tengo por delante o en un espejo, pero por lo regular, cuando ustedes están realizando alguna actividad, cuando ustedes están realizando o haciendo cualquier cosa y están concentrados en su trabajo, concentrados en la vida, es muy poco probable que de repente digan, ah, pero aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi cabeza, etcétera. O sea, es muy el cuerpo o la propia individualidad del ser humano, que es parte fundamental de la configuración de la realidad, de lo que llamamos realidad, casi siempre pasa desapercibida. Y en ese sentido nos vamos nulificando o nos vamos haciendo menos en esta realidad. Lo que a su vez, y aquí esto es muy importante, lo que a su vez facilita, facilita la labor de un sistema, en este caso, en un sistema capitalista neoliberal en el que vivimos, que trata de llevar al ser humano a una reducción de objeto como simple instrumento reproductor de capital, ¿ok? ¿Qué quiero decir? No, el sistema en el que estamos viviendo actualmente, que es el sistema capitalista neoliberal, lo que busca o lo que trata justamente de hacer es que el ser humano pase a ser un recurso únicamente, un recurso de esta maquinaria de esta fábrica de capital, ¿no? Entre más el individuo se vaya objetivizando, vendiendo únicamente su fuerza de trabajo al mercado laboral, para para la supervivencia prácticamente, pues el ser humano se va haciendo un objeto que pierde el sentido de lo que es él mismo o de lo que somos nosotros mismos, ¿ok? Entonces, en ese caso o en este razonamiento, pues uno se va dando cuenta que la realidad, a ver, es realidad porque justamente nosotros somos capaces de darle un sentido a eso que llamamos real. Un objeto, un martillo, un serrucho, una computadora, pues no tiene ningún sentido como parte de la realidad si no es porque hay un ser humano que utiliza esta herramienta con un sentido para un fin o un objetivo, cualquiera que sea, ¿no? Lo triste es que muchas veces el objetivo, los objetivos se reducen a este ámbito precario del que yo les he comenzado a hablar, que es el ámbito de la supervivencia, ¿ok? En este caso, o sea, lo que yo de repente invito es empezar justamente a tomar conciencia, ¿no? De nuestra propia individualidad, de nuestra propia persona que somos y empezar justamente a revalorizarnos y a revalorizar la humanidad. Hoy está muy en boga, está muy arraigado el discurso de cuáles o podrían ser las problemáticas que podría llegar a suscitar o que ya está suscitando justamente la técnica y hoy en su mayor superlativo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es aquella que nos prácticamente se habla, ha llegado para sustituir en muchas labores, en muchas áreas, lo que el ser humano hacía, ¿no? Lo que hacían 10 personas en una habitación con computadora cada una de ellas, pues hoy lo puede hacer una inteligencia artificial como ChatGPT, etcétera, ¿no? Entonces, el ser humano, en este caso, pues justamente se va relegando. Una de las promesas que muchos científicos y filósofos al principio de la Ilustración
eh, hablaban, o de lo que hablaban al principio de la Ilustración, era que justamente llegaría el momento en el que la técnica, en el que la tecnología ayudaría a que el ser humano progresara para bien, ¿no? Para que el ser humano tuviera justamente el tiempo para dedicárselo a sí mismo, el tiempo para desarrollar sus propias ideas, porque las computadoras, los robots iban a hacer el trabajo que el ser humano necesitaba hacer, ¿no? Entonces, la gran pregunta, la gran cuestión es justamente que sucedió lo contrario o está sucediendo lo contrario. La tecnología justamente lo que ha venido de repente a realizar es a precarizar aún más la vida del ser humano. Y aquí, ojo, es importante tener en cuenta que no es que sea la tecnología per se la que sea mala, sino justamente los fines y los usos que se le está dando por parte justamente del sistema que busca maximizar las ganancias a costa, perdón, de relegar al humano o de relegar al ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, perdón. Sí, en ese sentido, es importante que como personas, seres humanos, tengamos en cuenta lo importante que es justamente tener un pensamiento crítico frente a la realidad, ¿ok? Muy bien, chicos. Platón, rápidamente, para que podamos entender o ir adentrándonos justamente en algunos de estos filósofos de la antigüedad que son necesarios verlos en algún momento, tratar de ver cuáles eran sus ideas principales, etcétera. Platón, bueno, uno de los más célebres filósofos que uno debe conocer de repente, qué dijo, qué ideas manejó, etcétera. Él tenía en un libro llamado La República un relato que nos engloba su pensamiento, ¿ok? Él relata en este libro de la República, en el libro séptimo, un mito, que es el mito de la caverna, el famoso mito de la caverna de Platón, que aunque es un mito muy sencillo o un relato muy sencillo, este, nos deja ver de manera global su pensamiento, ¿ok? Y el mito prácticamente dice lo siguiente, que había una caverna, había una cueva en algún lugar, en donde habían unos prisioneros, ¿no? Había unos prisioneros que estaban atados de las piernas y de las manos y todo el tiempo estaban viendo hacia el frente de la pared que tenían al fondo. Y en la pared había unas sombras que se reflejaban por unas personas que estaban detrás de un muro y detrás del muro y las personas había una fogata, ¿no? Entonces las personas pasaban ciertos objetos por entre la luz de la llama, de la flama, de la lumbre, y se reflejaban en la pared, ¿no? Y entonces los prisioneros todo el tiempo estaban viendo estas sombras en la pared. Y para Platón, justamente esas sombras para estos prisioneros era la realidad, ¿ok? Todo el tiempo estamos viendo solamente imágenes, solamente estamos viendo apariencias y creemos, o en este caso los prisioneros, creen que esa es la realidad. Ven apariencias, pero no es la realidad, no es la verdad, ¿no? Solamente son imágenes. En un determinado momento, uno de los prisioneros escapa, escapa de la caverna y sale a la luz, ¿no? Y entonces la luz lo deslumbra, lo deja ciego por un momento, lo deja aturdido, pero justamente contempla lo que es realmente, valga la redundancia, la realidad, ¿ok? Para Platón,
para Platón es importante decir que nosotros, o los seres humanos, aquí en el mundo que llamamos real, para él no era la realidad. ¿Por qué? Porque él decía, a ver, nosotros vemos cosas que todos los días experimentamos o tenemos experiencias eh, todos nuestros días, pero esas experiencias siempre se terminan. Por ejemplo, el árbol no puede ser perfecto o la representación de un árbol perfecto porque el árbol muere en algún momento. El ser humano también en algún momento perece, muere, envejece, nunca es el mismo, siempre está cambiando. Por lo tanto, la verdad o la realidad no puede ser esta. Y para Platón la realidad estaba en otro mundo, estaba en un lugar que él llamaba el Topos Uranus. Y ahí en ese Topos Uranus estaba la verdad. Ahí en ese Topos Uranus estaba lo que era lo real y era justamente las ideas perfectas de todas las cosas que existían en este mundo de apariencias, es decir, en ese plano metafísico de Platón, existía la idea perfecta del árbol, la idea perfecta del ser humano, la idea perfecta de la piedra, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, ahí estaban esas ideas perfectas. Ideas perfectas en el sentido de que no cambian, son realmente lo que son ayer, hoy y siempre. Y en este mundo, la cuestión es que todo el tiempo las cosas se están moviendo, todo el tiempo las cosas están cambiando. Entonces, para Platón era importante justamente que el conocimiento, que la razón nos ayudara a elevarnos a ese pensamiento para encontrarnos con las ideas perfectas. Pero si aterrizamos este mito a lo cotidiano, a lo que nosotros vivimos todos los días, pues nos lleva a cuestionarnos justamente qué es lo que nosotros llamamos realidad. Le damos un peso totalmente verdadero a aquello que nosotros vivimos todos los días, o podemos ser capaces de cuestionarnos si aquello que estamos viendo no solamente es apariencia, son reflejo de otras cosas que alguien más quiere que nosotros veamos, cosas que alguien más quiere que nosotros hagamos y creemos o vamos por el mundo creyendo, perdón por la redundancia, que estamos haciendo lo que nosotros queremos, cuando a veces es lo contrario, hacemos lo que otros nos dicen que hagamos. Hay un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre, o Jean-Paul Sartre, es un francés. Y él tenía una frase, él es conocido como el filósofo de la libertad, pero él tenía una frase que decía, el ser humano es lo que o hace de lo que han hecho de él, ¿ok? Es decir, somos el resultado y hacemos las cosas que los demás o de lo que los demás han hecho con nosotros, ¿ok? Y lo importante no es el pesimismo de reconocer que somos el resultado y que hacemos lo que hacemos de lo que hicieron con nosotros, sino que lo importante es reconocer esa parte, pero ahora entonces comenzar a hacer lo que nosotros querramos hacer, ¿ok? Y hacia allá se dirige la cuestión del pensamiento filosófico sobre todo. Este, yo creo que no, tengo 2 minutos todavía. Eh, Estas son algunas de las preguntas más fundamentales o las preguntas más existenciales que la filosofía se hace, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Ok? Es decir, reconocer cuál es nuestro origen, responde a esto de dónde venimos, eh, quiénes somos en este momento, justamente es importante reconocer nuestra posición histórica en este momento, que es aquello que nosotros estamos siendo y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra visión académica, visión
social, personal, amorosa, existencial, lo que sea, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? El ser humano sigue vivo o seguimos vivos porque tenemos algo por delante, ¿ok? Y eso que tenemos por delante es lo que nos sigue manteniendo en pie todos los días. Albert Camus, o Alberto Camus, es otro filósofo francés de existencialista, decía, la pregunta más importante de de la filosofía no es qué es la realidad, sino la pregunta más importante es ¿por qué no nos suicidamos? Y esto lo decía porque justamente la respuesta era no nos suicidamos porque tenemos algo por delante, tenemos la responsabilidad de ir hacia una meta, hacia un algo que nos hace mantenernos vivos todos los días. La cuestión que el ser humano debe descubrir es qué es eso que te hace mantenerte vivo todos los días, ¿ok?